pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Recorre todo el organismo, Señor, en esta hora, porque tú nos has menguado en poder y en misericordia para sanar. Sana al enfermo, liberta al oprimido, en el nombre de Jesús. Por tus llagas somos curados, dice tu palabra. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendice este tiempo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 66. Seguimos, estamos en el mes de la Biblia, que tiene que ver, hermanos, cuando las primeras traducciones de la Biblia, que fue por el 1500 y algo, 1560, Reina Valera, una Biblia que usted la tiene en sus manos, la mayoría usamos tradicionalmente la Reina Valera. Entonces, este mes celebramos mundialmente el mes de la Biblia. Y dice Isaías 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mírale a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Señor, bendice tu palabra, bendice mi vida, la vida de mis hermanos. Señor, unge a cada uno y unge mi vida, Señor. Que al abrir mi boca sea dada palabra del cielo, de ciencia y de sabiduría. Sujeto este tiempo a tu voluntad y a la administración del Espíritu Santo, aquel que conoce la verdadera condición de cada uno de los que hemos llegado a este lugar. Dios te conoce, Dios me conoce, Dios sabe lo que está pasando en nuestro interior y tiene poder para obrar y socorrernos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar los que están de pie. Hermanos, la Biblia es la palabra inquebrantable que todos nosotros debemos asimilar, debemos de alguna forma, hermanos, asirnos, agarrarnos cada día. Es una palabra inquebrantable. Amén. Amén. Realmente, hermanos, porque la Biblia tiene ayer una niña, me preguntaba en la clase bíblica, en el estudio bíblico, o un niño, no recuerdo bien, me preguntaba cuántos años tenía la Biblia. Y la verdad, hermanos, que la Biblia se escribió en muchos años. En realidad llevó el Antiguo Testamento, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia que fue escrito por Moisés, fue el primer libro, y ese libro tiene 3.500 años aproximadamente en el día de hoy, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue más adelante, después de Jesús, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene muchos años la Biblia de existencia, ¿verdad? Es un libro muy antiguo, pero a la vez muy nuevo, muy fresco, muy vivo, muy poderoso, porque es la palabra de Dios. Amén. Es viva, ¿verdad? Es eterna, dice que todas las cosas pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, ¿verdad? Amén. Más allá que durante toda la historia mucha gente, gobiernos, han insistido con derrumbar a la Biblia, de exterminar la Biblia. En muchas ocasiones, cuando había una guerra entre un país y otro, los judíos eran muy celosos de las escrituras y lo primero que hacían era sacar todas las escrituras del templo, porque era en el templo donde estaban las escrituras, ¿verdad? Hoy está en todos lados, pero en aquella época eran muy guardados celosamente en jarras, ¿verdad? Y allí, hermanos, escondían los rollos de las escrituras de aquel entonces, ¿verdad? Y las llevaban y las ponían en cuevas, o las escondían para que el ejército opositor no las quemara, no las destruyera, porque era de altísimo valor en aquella época la palabra de Dios. Sigue siendo hasta el día de hoy de altísimo valor, pero en aquella época era muy escaso, no era cualquiera, ¿verdad? Hoy perdemos una Biblia, ¿verdad? Al otro día tenemos otra, ¿verdad? Hay Biblias para regalar también, o sea que todo el mundo tiene acceso a las escrituras, a la Biblia. De todas maneras, con todo, la Biblia no ha perdido su vigencia ni su valor. Y ha recibido muchas amenazas, gobiernos que han prohibido que leyeran la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia se sigue leyendo,
se sigue traduciendo, cada vez es el libro más vendido siempre, es el libro que más idiomas se ha traducido, más de 2.500 idiomas, ¿verdad? No hay libro que supere a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y permanece para siempre. Es totalmente inquebrantable. Amén. Amén. Así que debemos honrar la Biblia, ¿verdad? Debemos amar la Biblia y deleitarnos en lo que aquí tenemos, que es una riqueza, es un tesoro que vale más que el oro, la palabra de Dios. Y vamos a hablar de 5 características, o 4, que nos encontramos aquí en la Biblia, la palabra de Dios. La primera está en Hebreos capítulo 4, que dice que la escritura es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta las coyunturas, a partir el alma, ¿verdad? Ahí, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hebreos 4:12 se encuentra ahí, hermanos. Que la palabra de Dios es viva, una de las características es eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que espada de 2 filos. Amén. ¿Cuán importante entonces es la Biblia, la palabra de Dios? Viva porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida, dice, ¿verdad? Encontramos que no es una palabra como un libro cualquiera secular, como hemos estudiado en la escuela, en el liceo, donde fuera, hermanos. Podemos leer un libro 1 o 2 veces o 3 veces y ya decimos no hay más nada que encontrar. Ya hemos leído, hemos estudiado tal libro, pero cuando leemos la Biblia siempre hay palabra fresca, palabra actualizada, ¿verdad? Hay palabra de Dios, hay palabra para el hoy, para el ahora y para el mañana, ¿verdad? A pesar de que tiene muchos años de existencia la Biblia, hermanos, es una palabra viva y actualizada. Amén. Es una palabra que siempre va a aliviar el alma del ser humano cuando la lee, va a encontrar consuelo del ser humano, va a encontrar esperanza, porque Dios habla personalmente a cada uno a través de la Biblia. Amén. Entonces es importante conocer esta característica, ¿verdad? Para nutrirnos de la palabra de Dios. Amén. Cuando decimos que es viva y que es eficaz, también podemos decir que es eficaz porque nos potencia. Hermanos, la palabra de Dios potencia al ser humano, potencia al creyente, al que cree. Cuando nosotros creemos en las Escrituras, ¿verdad? Y cuando la aplicamos, nos transformamos realmente en personas potenciales, con potenciales. Dios nos da una potencia porque esa potencia viene a través de la fe, a través de la esperanza, a través del poder que nos da las Escrituras. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces, hay gobiernos que han echado base, ¿verdad? Base en las Escrituras. Estados Unidos, por ejemplo, que es una gran potencia mundial. Estados Unidos, los primeros inmigrantes eran creyentes. Eran cristianos y llevaron las Escrituras, y muchas de las cosas que hay en la Constitución de los Estados Unidos tienen que ver con principios y valores cristianos que están en la Biblia. Por eso el país de Estados Unidos se transformó en una gran potencia, hermanos. Realmente Estados Unidos es un país que mucha gente ha emigrado a aquel lugar y ha querido y ha deseado y ha ido y ha prosperado y le ha ido bien, ¿verdad? Es un país con mucha base cristiana, con mucha base de la Biblia, la palabra de Dios, y se transformó en una potencia. Más allá que ahora está declinando esa potencia, hermanos, porque los presidentes venideros, los que han venido últimamente, se han querido despojar de la Biblia. Se han querido quitar a Dios allí en donde ellos gobiernan, ¿verdad? Entonces, de a poco esa potencia ya no va a ser tal. Se va debilitando la potencia de los Estados Unidos. Pero no hablando tanto de un país, sino hablando del creyente, ¿verdad? De aquel que se nutre cada día de la palabra de Dios, hermanos, se transforma en una persona realmente potenciada, ¿verdad? Una persona que se levanta de las caídas, que se levanta, hermanos, de los derrumbes, ¿verdad? A leer las Escrituras, hermanos, viene en su interior, hermanos, como una fuerza, como un río, ¿verdad? Que lo eleva, ¿verdad? Y es la fe que nos da las Escrituras. La fe para soportar los embates de la vida que tenemos que enfrentar cada día como creyentes o como ser humano, ¿verdad? ¿Cuántas veces
Hemos venido de una forma quizás bastante quebrados a los caminos del Señor, ¿verdad? Hemos venido bastante derrumbados a los caminos del Señor. Escuchamos la palabra de Dios allí, ¿verdad? En la forma en que hemos venido derrumbados, mal, ¿verdad? Viciados, torcidos con un montón de cosas, ¿verdad? Con el autoestima por allá abajo, creyendo que no valíamos nada, que no servíamos para nada, que no íbamos a lograr nada, pero escuchamos, recibimos la palabra y la palabra nos potenció, nos hizo creer, nos hizo tener esperanza, nos hizo valorizar a nosotros mismos, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que nos prospera, que nos cuida, que nos bendice, ¿verdad? Un Dios que perdona nuestros pecados. Qué bueno encontrarnos con esa buena noticia en la palabra de Dios y decir, puedo levantarme de este pozo de desesperación gracias porque escuché la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes han venido a Cristo así? Amén. Vacíos, mal, deprimidos, ¿verdad? Vidas irreparables fueron totalmente reparadas después de haber escuchado la palabra de Dios. Vidas que eran irreparables. Quizás alguno de ustedes me puede contar el testimonio. Yo era un desastre. Hace poco estuve hablando con un hombre, dice, yo trabajaba de albañil, dice, y todo lo que ganaba, y ganaba bien como albañil en una empresa, me lo consumía en alcohol, me lo gastaba en alcohol. Lo único que tuve en esos 3 años antes de conocer a Cristo fue una bicicleta, una pobre bicicleta, dice. Pero se encontró con Cristo, con la palabra, comenzó a creer y su vida fue transformada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vidas que eran irreparables, que parecía que no iban a surgir, que no iban a existir más, que se iban a perder para siempre. Vino Cristo y vino la palabra. ¡Aleluya! Y nos levantó. Gloria a Dios. ¡Amén! Hermanos, tenemos que amar la palabra, ¿verdad? Esa palabra que es inquebrantable y que nos sostiene cada día, hermanos. Amén. Yo sé, hermanos, que mucha gente ha sido rescatada de la droga. El otro día veíamos en las redes sociales, ¿verdad? Una cantidad de ex homosexuales en México haciendo todo una caminata, hermanos, avalando y adorando al Dios que los había transformado. Gloria a Dios. Recibieron una palabra que quedó implantada en su corazón, que produjo allí, germinó, dio fruto y fueron libres. Vidas que eran irreparables fueron reparadas. Amén. Matrimonio, familia, jóvenes, niños, ¿verdad? Personas adultas que eran irreparables. Estábamos perdidos en un mundo oscuro de tiniebla y la palabra, escuchamos la palabra de Dios. Amén. Y nos rescató. Por eso es viva y es eficaz. Así que, hermanos, venga como venga, si usted cree y recibe la palabra y comienza a aplicar la palabra, hermanos, le va a dar una potencia contra el infierno, contra Amén. Todo mal, contra toda aquella opresión o contra todo engaño que hay en este mundo, hermanos. La palabra nos va a amparar con su verdad y nos va a potenciar. Amén. Aleluya. Podemos estar en crisis, sí, todos nosotros atravesamos crisis. Pero la palabra de Dios tiene promesas para los que están en crisis. ¿Cuántos creen? Amén. Hermano, hay que conocer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra te va a potenciar en esa debilidad, te va a potenciar en esas limitaciones, te va a potenciar en ese dolor, en esa tragedia que puedes estar viviendo. Quizás viniste a esta casa en esta mañana, a este lugar, decepcionado por algo, por la vida, quizás lleno de tragedia, este lugar con heridas de tu alma, pero la palabra de Dios va a curarte, amén. O te va a guiar, ¿verdad?, hacia el médico divino para que encuentres cura, libertad y bendición y prosperidad, amén. Es así, hermano, damos gracias al Señor, gloria a Dios. Ella dice que penetra, discierne, ¿verdad? Y es la que determina si entramos en el reposo de Dios. Dice que la palabra de Dios penetra hasta nuestros tuétanos, nuestro interior, ¿verdad? La coyuntura. Que la palabra de Dios penetra en nuestra alma. Amén. Dice que penetra y discierne aún las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Como que la palabra de Dios a nosotros nos descubre tal como somos. Pero no solamente nos descubre, hermano, nos muestra cómo somos, sino que nos brinda la oportunidad de ser libre. Amén. Nos muestra que somos pecadores, nos muestra que somos personas que necesitamos de Dios,
nos muestra que la única esperanza es Dios, Amén. nos muestra que el único que nos salva es el Señor Jesucristo, nos muestra que hay un Dios que nos ama a pesar de todos los errores y de las fallas que tenemos, nos muestra un Dios que nos da oportunidades. Amén. Nos muestra un Dios que realmente está con nosotros todos los días. ¿Cuántas cosas nos muestra también la palabra de Dios? Sí nos muestra que somos pecadores, hermano. Por la palabra, por la ley de Dios, todo el mundo es pecador. Todas las personas son pecadores. Pero por la palabra de Dios conocemos que hay un Salvador. Amén. Amén. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo, su gracia, nos da perdón y salvación. Amén. Amén. Entonces, cuán importante es tener en claro que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías 23, 29, hermanos. Hay una palabra interesante que hace un año prediqué en parte sobre esta palabra. Dice que el Señor le dijo a Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Gloria a Dios. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, que deshace las rocas. Aleluya. Porque dice que penetra en lugares impenetrables. Aleluya. ¿Cuán importante es esto para nosotros, hermano? ¿Por qué? A veces vivimos situaciones donde nos encontramos con algo, personas que están endurecidas ante la palabra, o familiares nuestros que están endurecidos ante la palabra, que tienen un corazón, o una sociedad, un país que está endurecido, que no quiere saber nada de la palabra. Parece que la palabra jamás va a entrar, jamás va a penetrar en esas vidas, en esas almas, en esos corazones. Parece que van a continuar con una ceguera espiritual, pero dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Gloria a Dios. Puede ser una crisis, algo que está endurecido en tu vida, algo que no se ablanda, algo que no encuentra solución en tu vida, algo que está ahí totalmente cerrado, sellado, es como un cerrojo tu vida que no penetra absolutamente nada. Quiero decirte en esta mañana que la palabra es como martillo que quebranta la piedra de tu alma, de tu corazón, y va a penetrar, o en esa situación impenetrable, la palabra de Dios va a penetrar, hermano, va a romper esa piedra y va a penetrar para hacer esa transformación que tú necesitas, o que el ser humano, que nuestro familiar necesita, hermanos. Pero nuestra tarea debe ser de martillar con la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros sembramos y anunciamos y profetizamos la palabra de Dios, hermanos, con constancia, con perseverancia, es como ese martillo que comienza a golpear y da un golpe y parece que nada sucede, y da otro golpe en la piedra y parece que nada sucede, y así va hasta que en algún momento, hermano, esa piedra se quiebra, se rompe, se deshace. Así tenemos que ser nosotros con la palabra de Dios. No importa si hay un familiar tuyo endurecido, no importa si la sociedad está endurecida, no importa si le han dado la espalda a la palabra de Dios y no quieren creer. Lo que importa, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros martillamos con la palabra de Dios, anunciamos la palabra, lanzamos la palabra de Dios, ella va a obrar como un martillo. Amén. Y va a ablandar. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado mucho tiempo endurecidos ante la palabra de Dios? No queríamos saber nada de la palabra de Dios, pero alguien nos sembró la palabra de Dios, y venía la palabra cada día y golpeaba nuestra alma, nuestro corazón, y golpeaba, y estábamos en crisis y no queríamos la palabra de Dios, no queríamos la fe, no queríamos a Dios, pero esa palabra golpeaba en nuestra mente, nos hacía retumbar constantemente. Amén, esa palabra que le hemos sembrado, que nos han sembrado. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, quiero decir algo en esta mañana. Ustedes han sembrado la palabra en sus familiares y muchas veces se han decepcionado, han golpeado una y otra vez, han dicho, les han hablado del Señor, les han hablado de un Dios que restaura, que ama, que perdona, y parece que nada sucede. Quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios va a hacer la obra. Amén. Gloria a Como Dios. martillo que quebranta esa Gloria a piedra, Dios. Dios lo va a hacer sobre esta sociedad endurecida. Dios va a hacer, hermano, que la palabra penetre en el alma, en la mente, en los corazones, irrumpa y haga esa transformación. Que solamente esa palabra, la palabra que tiene vida eterna, que es la vida eterna. Gloria a Dios. Solo ella, ¿verdad? Palabra de vida. Gloria a Dios.
Por eso, ¿a quién iremos? La gente necesita venir a Dios, hermanos. ¿A quién va a ir si este mundo ha fracasado? La gente, con todo lo que ha intentado, hermanos, no ha podido derrumbar la palabra de Dios. ¿Cuántos argumentos hay en contra y ha habido en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántos libros han querido dominar la palabra de Dios? Y hay gente, hermanos, que entra a las puertas de las universidades acá en nuestro país y encuentra cuadros y nombres de personas ilustres, pensadores, ¿verdad? Y que de alguna forma son catalogados como muy sabios, ¿verdad? Muy expertos en muchos temas, ¿verdad? En diferentes temas y todo lo demás. Y han querido de alguna forma anular la palabra de Dios. En nuestra universidad no encontramos nada referente a la Biblia. Todo referente a gente atea y todo lo demás, porque están persiguiendo, han amenazado y quieren derrumbar la palabra de Dios. Entonces quieren dejar la palabra de Dios allá en el fondo, que no exista más. Pero quiero decirle, hermanos, que lo único, ¿verdad?, que van a lograr es que todo argumento humano, toda cosa que quieran, hermanos, no va a poder con la palabra de Dios, porque es la única palabra que es viva, es eficaz, es poderosa, quebranta la piedra y va a permanecer. Dice la Biblia que todo esto pasará, pero mi palabra no pasará. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre de Jesús. Porque, hermanos, argumentos siempre va a haber, y nosotros también los creyentes muchas veces tenemos argumentos, tenemos opiniones, ¿verdad? Y a veces parece que queremos ganarle a la palabra de Dios, pero quiero decirle, hermano, que al final de nuestro peregrinar aquí en la tierra, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, es la verdad. Y podemos tener argumentos y podemos tener muchas opiniones ahora, pero a la larga, hermano, no nos va a servir. Lo que nos va a servir es que nosotros podamos creer ante esta palabra, amén. Porque dice la Biblia que el Señor hizo el cielo y dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, ¿verdad? Pero que miraré, dice aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Aleluya. Así que bueno, hermano, al final de nuestro peregrinar, que caminemos toda esta vida con Cristo y con su palabra, y que lleguemos al final de nuestro peregrinar creyendo en la palabra de Dios. Y por último, hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. En Isaías 55, vamos aquí a Isaías 55, versículos 10 y 11. No sé si quieren buscar, pero si no les leo aquí. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía. Entonces, todo lo que uno siembra de la palabra y anuncia de la palabra y proclama de la palabra de Dios, hermanos, es como una lluvia que riega la tierra. Podemos decir que riega un corazón, que riega una familia, que riega una sociedad, que riega una iglesia, lo que sea. Y comienza, hermanos, a penetrar esa lluvia en la tierra. Comienza a penetrar hasta que la semilla comience a germinar y dar fruto y que haya prosperidad. Amén. No volverá vacía esa palabra que le dijiste a un amigo, a un vecino, a un familiar. No volverá vacía, hermano. Dios va a hacer que esa palabra prospere. Dios va a hacer que esa persona reflexione en la palabra y se vuelva al Dios de la palabra, se vuelva al Señor. Amén. Así que no es tiempo, hermanos, de dejar de hablar de la palabra. Cada día debemos, hermanos, porque obtendremos resultados. Amén. Toda gente que recibe la palabra de Dios en algún momento va a tener más esperanza de aquellos que no reciben la palabra de Dios. Nosotros, ustedes, ¿cuántas veces han estado en aprieto, en apuro, en crisis,
pero han tenido esperanza gracias a la palabra que ha sido filtrada en su corazón, penetrada en su mente y en su corazón. ¿Cuánta esperanza encontramos en el Dios de la palabra, hermanos? Dios es un Dios de esperanza viva. Hermanos, podemos estar enfrentando la crisis más grande, pero siempre habrá esperanza de solución, porque Dios es un Dios de esperanza. Donde no hay esperanza, Dios nos da esperanza siempre. Amén. La palabra nos da esperanza. A veces venimos quizás desanimados y escuchamos una palabra que nos da esperanza. Y nos aferramos a esa palabra y creemos en esa palabra, y Dios no le falla a su palabra. Dice la Biblia que Dios es fiel a su palabra. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Entonces tengan esperanza. No importa si hay una crisis grande en tu vida, si hay algo que no se ha desatado todavía, hermanos, mantenga la palabra de Dios que les da esperanza, también nos da fe. Amén. Nos nutre, nos alimenta, nos da sabiduría. ¿Cuánto poder, hermanos, hay en la fe? La fe que tiene base en la Biblia, en la palabra, porque mucha gente tiene fe en un montón de cosas, pero tener fe en la Biblia, en la palabra, en la boca de Dios, en la promesa de Dios, es una fe inquebrantable. Muchos de ustedes he visto que han tenido fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque han pasado batallas enormes. Han pasado circunstancias de lloro, valles de lágrimas, situaciones críticas, pero han mantenido una fe inquebrantable, porque es una fe en base a la palabra de Dios. Se han nutrido constantemente con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, no hay batalla que pierda el cristiano que está aferrado a la palabra. Así que si alguien está viviendo una batalla crítica, quiero decirte en esta mañana, si tú tienes una fe viva en la palabra de Dios, no vas a perder esa batalla. Dios te dará victoria. Amén. Amén. El Señor te dará victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos anunciando la palabra. En el Salmo 1, hermanos, dice que bendice el Señor a aquellos que tienen por delicia la palabra de Dios. Por delicia la palabra de Dios. El Salmo 1 es un salmo muy conocido, hermanos, que simplemente voy a hacer una referencia para terminar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, sabemos que existen consejos malos, ¿verdad? Así como hay consejos buenos, hay muchos consejos malos, ¿verdad? Y existen burladores, gente que vive burlándose, y pecadores, ¿verdad? Por eso dice el varón, bendito el varón que no anduvo en esos consejos. Nosotros anduvimos en consejos de malos. Anduvimos sentándonos en sillas de escarnecedores, de burladores, de pecadores. Andábamos en otro tiempo de esa forma, hermanos, pero nos encontramos con la palabra, y la palabra fue para nosotros como una delicia. Comenzamos a pensar, a meditar en la palabra. ¡Qué lindo! Hay un Dios que está conmigo, hay un Dios que me va a sacar de esta situación, hay un Dios que perdona todos mis pecados y me hace libre. Amén. Y comenzamos a sentir la palabra como una delicia. Amar, queríamos estudiar, queremos saber, queremos conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la promesa aquí? Dice así, aleluya: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Entonces nos asegura, hermanos, nos asegura que vamos a triunfar, que vamos a prosperar, ¿verdad? Que nosotros vamos a permanecer firmes ahí a pesar de que venga el calor, lo que sea. El calor, cuando digo el calor, digo el desierto, digo cuando viene la batalla, viene la tempestad, viene el dolor, viene la escasez, viene el problema, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar plantados junto a corrientes de agua, y dice que su hoja, la hoja de ese árbol no cae, ¿verdad? Y que da fruto a su tiempo. Amén. No nos equivoquemos, hermanos. A veces nosotros pasamos tiempo ignorando la palabra de Dios,
¿verdad? Endureciendo nuestro corazón ante la palabra de Dios y queremos venir un día en que Dios nos dé todo y nos bendiga todo y nos prospere todo. Dice acá que su fruto es a su tiempo, amén. Eso quiere decir que debemos ser constantes en la palabra, constantes en caminar en Cristo cada día, hermanos, y vamos a tener el fruto a su tiempo. El fruto es la bendición, el fruto es la respuesta a ese clamor, a esa necesidad que tenés, ese milagro de sanidad, esa intervención de Dios para bendecir tu vida que va a llegar en el momento justo, amén. Así que no te quedes, sé perseverante en la palabra de Dios, amén. Termino leyendo lo que dice Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Está hablando de un Dios poderoso, amén. Y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Gloria a Dios. Conclusión, hermanos. Debemos honrar la palabra de Dios, debemos respetar la palabra de Dios, debemos caminar en la palabra y tener mucho cuidado con lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, porque es lo único que permanece. Y dice la Biblia que Dios mirará, amén. Dice que Dios va a atender, que Dios va a cuidar, que Dios va a proteger, que Dios va a prosperar a aquellos que son humildes de espíritu, aquellos que reconocen que necesitan este Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene como trono el cielo y la tierra como estrado de sus pies, amén. Aquellos que son pobres y humildes de espíritu, ¿verdad? Y que tiemblan ante la palabra de Dios, amén. Entonces, hermano, de esa forma no hay infierno, no hay batalla, no hay guerra que tú puedas enfrentar, que el Señor no te dé socorro. En esta mañana estoy seguro que cada uno de nosotros hemos llegado aquí quizás viviendo una batalla que